Muchas gracias a usted y a la Honorable Comisión de Justicia del Estado por recibirme para presentar mis aportes. Si me pueden compartir pantalla, por favor. Al equipo técnico para compartir. ¿Se está viendo ahí? No, no se ve. Sí, ahí está. Y ahora sí. ¿Ya? Ok. Pues el tema que me habían propuesto era la objeción de conciencia ante la interrupción voluntaria del embarazo que se sigue a una violación. Y declaro que no tengo ningún conflicto de interés, yo no pertenezco a ninguna organización provida ni recibo pagos. He asesorado a AFAC, yo no soy ginecólogo de AFAC, y las imágenes que yo muestro están tomadas de internet. ¿Qué es lo que se está viendo ahora en el mundo en general? Una violencia desatada especialmente contra la mujer. Y cuando la mujer es la afectada, toda la sociedad se afecta, todos somos vulnerables. Cada vez más personas se encuentran ante obligaciones, no importa su profesión, cuyo cumplimiento consideran incompatible con el dictado de su conciencia. Por eso es que la formación de la conciencia es tan importante y empieza en la familia, continúa a lo largo del desarrollo de la vida del hombre. Si no está bien formada, es lo que estamos viendo entonces ahora, ¿no? El vicio, los trastornos de personalidad, la heteronomía, se pierde la autonomía completamente, y aparece la maldad, la corrupción y todos estos vicios que estamos viendo ahora. ¿Cuándo empieza la vida del ser humano? Ya lo dijeron anteriormente, con la fecundación. Y si es un proceso, el principio de la vida entonces será el inicio de ese proceso. Por eso hay que respetarlo y tratarlo como una persona. Hay unos conflictos de intereses en el aborto. Los derechos del embrión, unos derechos de la madre y la conciencia de la persona. Hay una injusticia. La justicia es el bien debido al otro. Y aquí lo que hago es privarle de un bien debido. O no lo trato como debería tratarlo, como me gustaría a mí que me trate. Se rompe también el primer principio de no maledicencia. Hago daño y además o incumplo una promesa si el juramento, o si la promesa la hice en el grado, o un juramento, el hipocrático, a mí me tocó esto. Yo tengo algunos años del ejercicio profesional, llevo más de 38 años como ginecólogo. Y la pregunta que hacía ahora una de las asambleístas es si la interrupción voluntaria del embarazo es un acto médico o es más bien un acto contrario a él. Y veremos por qué no puede ser un acto médico. ¿Cura alguna enfermedad? No cura ninguna enfermedad, señores. En días pasados alguien decía que cuando hay cáncer hay que hacer el aborto. No, eso no es cierto. Ningún cáncer se trata con aborto. Se da el tratamiento, sí. Aparece el doble efecto, que es algo no deseado, como puede ser la pérdida del embarazo, por el tratamiento que se dé. Pero el aborto no cura nada. Más bien genera una serie de problemas. Eventos adversos relacionados, ya lo han dicho, físicos, mentales, problemas matrimoniales, problemas de relación de pareja, de vivencia en sociedad, problemas espirituales. No hablan de la relación de cáncer de mama que tiene el aborto. Hay artículos que hablan de mayor incidencia en nulíparas, en mujeres que no han tenido hijos y abortan, versus cáncer de mama en mujeres que ya han tenido hijos. Y entonces, si estos eventos adversos se van a presentar a lo largo del tiempo, muchos años después, he tenido pacientes que se han hecho un aborto hace 10, 15 años y su manifestación es un dolor pélvico crónico literalmente intratable. Si esto es un riesgo para la salud, el riesgo es esa capacidad, esa forma de presentarse los eventos adversos, va a ser una bomba de tiempo en el campo del cuidado de la salud. Un problema de salud pública. Ahí sí se va a generar un problema de salud pública. Ya han hablado mucho de estos problemas mentales que se presentan desde la adolescencia hasta la edad adulta. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que el acto médico no se puede constituir en algo que aumente el riesgo de eventos adversos, no solamente en la paciente, sino en todo el personal de salud que trabaja en esa institución donde se están haciendo las interrupciones del embarazo. ¿Por qué el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, que en el año 1972 cambió la definición de embarazo diciendo que empieza con la implantación, por qué no se pronuncia sobre los problemas de salud mental que tienen estas pacientes a corto, mediano y largo plazo? Entonces, ¿qué podemos hacer los médicos? Y aparece la objeción de conciencia.
es un derecho, para mí también es un deber. Entonces lo ejercemos cuando los deberes que se quieren imponer por una ley, por una norma, contraviene mis convicciones morales o éticas. Cualquier profesional en el ejercicio de su trabajo está obligado a actuar de acuerdo a principios éticos y morales, porque de otra manera atentaría contra el bien de la sociedad, pero tampoco puede actuar en detrimento de la propia. Todos tenemos el derecho y el deber de cuidar nuestra intimidad. Si la vida del paciente está en riesgo o hay una urgencia médica, no se puede invocar la objeción de conciencia, esto es claro, pero tampoco podemos inventarnos urgencias obstétricas. Las urgencias obstétricas ya están determinadas. No es hacerle un aborto a una mujer de 24 semanas de embarazo o una preeclampsia temprana, sino que se termine ese embarazo porque ese es el manejo que se le da a la preeclampsia o eclampsia durante el embarazo. Pero no inventemos urgencias. Un embarazo perfectamente sano por el deseo de la mujer de abortar no se puede convertir en una urgencia. ¿Qué características tiene la objeción? Es personal, solamente lo hace el médico, cada uno de ellos, sobre algo puntual. No hago abortos, no practico eutanasia, no esterilizo, son cosas puntuales. Y dependen de creencias morales, religiosas, políticas, filosóficas, etc. No hay un interés personal, ni es caprichoso, ni por deseos, ni por subjetivismo. No enfrenta reconocimiento jurídico si lo exige, pero tampoco busca modificar o suprimir leyes con las que no está de acuerdo, no pretende cambiar la opinión pública, pero puede dialogar para llegar al conocimiento de la verdad, no por un consenso. La verdad no se alcanza por consenso. Entonces, tenemos tres tipos de objeciones. Si el médico o el profesional, por razones científicas, considera inadecuado o inaceptable lo que le están pidiendo, tiene el derecho y el deber de rechazar la propuesta. Y eso se llama objeción de ciencia. Si además, en su interioridad, considera que ese acto se opone a sus convicciones, estamos hablando de objeción de conciencia. Y toda persona, cuando sanamente actúa según su ciencia y conciencia, se está desarrollando libremente en su personalidad. El aborto no desarrolla la personalidad de la persona en la que se ejerce, ni tampoco en personas que la hacen. Entonces, estamos empezando a centrar la objeción de conciencia en un problema, pues creando un problema, ¿cierto? Garantizando el derecho a las mujeres frente a objetores de conciencia. Y no es esa la solución. ¿Qué implicaciones tiene la objeción de conciencia? Es un tema de debate porque hay autonomías en conflicto. Su fundamento es el respeto a la vida y a la dignidad de la persona. Y yo debo ser fiel a mí mismo, a mis principios y a mis creencias. Cuando yo actúo de esta manera, protejo mi vida moral. Pero tengo que estudiar, tengo que consultar, es decir, la unión de ciencia y prudencia, que es lo que hace que mi conciencia esté bien formada o se vaya formando mejor cada vez. No existe el concepto de mal menor en la interrupción voluntaria del embarazo. Esto no existe. No podemos hablar de mal menor quitándole la vida a alguien. Y entonces, la doctora anteriormente hablaba de la necesidad de un consentimiento informado que sea veraz, que le explique las consecuencias que puede tener ese acto. Sin eufemismos. No disfracemos las cosas con palabras dulces. Otros interrogantes que aparecen con la objeción. ¿Por qué quieren o exigen que solamente quien va a ejecutar puede objetar? Y es que el resto del personal sanitario no tiene conciencia, no tiene conocimiento, no tiene sentimientos, no tiene un criterio profesional. ¿O es que se cree que el resto del personal sanitario no presentará a futuro trastornos en su salud mental? Y esto, señores, es violencia contra el personal sanitario que no está de acuerdo. Y entonces le ponen condiciones y lo amenazan. Y le dicen, bueno, ok, usted objeta, pero necesito que le envíe a alguien que interrumpa ese proceso.
violencia también. Con los colegas, porque con el paciente la relación de un objetor debe ser cálida, amable, acogedora, pero clara. Con los colegas uno no pretende ser juez de moralidad. Se puede llevar un diálogo académico y ético, no un diálogo de sordos. No se debe estigmatizar al otro porque hace algo con lo que yo no estoy de acuerdo. No soy quien para estar juzgando al otro. Y si lo acojo y mantengo la relación, yo tengo amigos que hacen abortos y nos llevamos bien y conversamos y nos conocemos hace muchos años. Y esto no es un óbice para nuestra relación de amistad. ¿Puede objetar la institución de salud como persona jurídica? Pues indudablemente la institución es un coco material que no tiene ninguna conciencia, pues él no lo puede hacer, pero quienes lo fundaron lo hicieron con unos principios, ¿sí? Y también tienen unos principios y creencias. Luego ellos sí pueden objetar en conciencia. En conclusión, es un derecho y un deber, y el fin, como decía, es la objeción, es la protección de la conciencia moral de la persona. Ese es el fin de la objeción de conciencia. No es ponerle trabas ni palos a una rueda, respetando siempre la dignidad del otro y la mía propia. No es exclusiva de creencias religiosas. Yo conozco gente que es atea y objeta conciencia pues, en algunas cosas que no tienen que ver con medicina. Tengo derecho a realizar mi vocación, una llamada y respuesta, que puede verse alterada cuando me dicen, esto es un acto médico. No, es que a mí no me enseñaron a hacer abortos. En los planes de estudio de las facultades de medicina no dice, mira, hay que enseñarle al estudiante a hacer abortos. No. Por lo menos en las universidades en las que he trabajado, no existe ese plan. Y llevo muchos años vinculado a la docencia de pre y posgrado en la Universidad de Antioquia, yo vivo acá en Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de La Sabana, en pre y en posgrado, en bioética y en ginecología. Fundé el programa de posgrado en la Universidad de La Sabana y no había ese ítem en el plan de estudios. La objeción de conciencia es un baluarte para evitar hacer algo que a uno le repugna profundamente. Y vemos cómo el derecho positivo entonces deja de cumplir su función protectora del más débil. Ahora bien, si el ejercicio de un derecho va a suprimir de una manera absoluta el derecho de otro, lo que se está presentando es un ejercicio arbitrario del derecho. Cuando el Estado o las instituciones jurídicas fracasan en esa protección, es cuando la objeción de conciencia se vuelve una defensa segura para la vida y la dignidad intrínseca del ser humano. Y no se enseña en las facultades a fomentar la objeción de conciencia. ¿Cómo hacer? ¿Por qué hacerla? ¿Cuándo hacerla? Y eso es necesario en pre y en posgrado. Entonces teníamos en el plan de estudios esto, ¿cómo se debe hacer la objeción de conciencia? No debe haber discriminación tanto para el que hace abortos como para el que dice que no. En días pasados hubo una votación por una persona, defensor del pueblo, hubo legisladores que votaron por defenderlo y otros no. Pues si lo votaron a conciencia y no por presiones, pues es muy respetable, es muy respetable. Ahora bien, ¿cómo voy a garantizar el derecho a la objeción de conciencia de los otros profesionales de la salud? Doctor, le queda un minuto, por favor. Perfecto. Entonces, el verdadero objetor no le niega información, no interfiere con la autonomía del paciente, no hace daño ni obstaculiza el servicio. Entonces yo pregunto, ¿qué puede hacer un político para salvaguardar estos derechos? Si está pensando en su capital político o los lineamientos de su partido, ¿qué es lo que le está diciendo su conciencia? Por eso la necesidad de formarse en una conciencia. Lo que rechaza el objetor es el mal moral con el que no se puede pactar. Y
Finalmente, el que quiera revertir esto, pues lo puede hacer. Simplemente dice, dejo de ser objetor de conciencia. No lucháis por el derecho, juristas, les dijo Igerin. Igerin fue un jurista alemán del siglo XIX, sino para que triunfe vuestra visión del hombre, en este caso la visión del ser humano, que prescinde del ser humano. A pesar de todo esto, digámosle que sí a la vida, decía Víctor Frank, sobreviviente de los campos de concentración, psiquiatra muy famoso, creador de la logoterapia. No en todas partes hay pocos objetores. En Italia está en entredicho por la tasa alta de ginecólogos objetores. Esto es en Argentina, 95% de los médicos del materno infantil son objetores. Esto es en Chile, objetores también. Les agradezco su atención.